Amén. Vamos a ir a Lamentaciones 3, 25 y 26. Lamentaciones 3, 25 y 26 es un libro bien particular en la Biblia. Ahí podemos encontrar toda clase de queja que cualquier ser humano pueda colocar delante de Dios ante un escenario de desesperanza, pero también podemos encontrar esperanza en medio de la desesperanza. Por eso lo vamos a ver en esta noche. Todos lo tenemos para leerlo a una sola voz. Lamentaciones 3, 25 y 26. Y leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno es Jehová. Que me sentí como que quedé solo. Yo dije el rapto, pero no. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Amén. Señor, te damos gracias porque nos permites estar aquí hoy en tu casa, y hoy que es culto de oración, Señor, te pedimos que nos hables, Señor, que nos exhortes, que nos animes cada vez más, Señor, a comunicarnos, a orar, Señor, contigo, y Señor, sobre todo a conocerte a ti, Señor, y a tu palabra cada vez más. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. El contexto del libro de Lamentaciones es un contexto bastante trágico, porque las situaciones que en él suceden después de la caída de Jerusalén. Entonces hay una lamentación, y es tan fuerte, es tan grave, que el autor, que es atribuido a Jeremías, los 4 primeros capítulos los escribe en forma de acróstico. En español no lo podemos ver porque está escrito en acróstico, pero en hebreo, con el abecedario hebreo. La única traducción que se dedicó a hacer un acróstico, tal cual como está escrita en la traducción hebrea, fue la traducción al lenguaje actual. Ustedes buscan la traducción al lenguaje actual y juntan cada una de las primeras letras de cada versículo, va a decir: pobrecita de ti, Jerusalén, hacia abajo. Es la única traducción que tomó ese detalle de los textos originales, y también otros detalles, pero me llama mucho la atención porque inclusive ese acróstico es una lamentación. Entonces, esta Jerusalén asediada, esta destrucción del templo, esta deportación de los ciudadanos, ¿verdad?, judíos, de los israelitas hacia Babilonia, pues causa en Jeremías una gran lamentación, una gran queja delante de Dios, y podemos verla precisamente en Lamentaciones 1:1 y Lamentaciones 2:1. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa, la grande entre las naciones? Se ha vuelto como viuda, la señora de provincias ha sido hecha tributaria. Y el 2 dice: ¿cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Y en el capítulo 3, miren que todo esto es lamentación, y en la traducción al lenguaje actual, ustedes van a ver que estos capítulos inician con la frase: pobrecita de ti, Jerusalén, porque es una lamentación. Y una lamentación es eso, es una queja porque está sucediendo una desgracia, ¿cierto? Y en el capítulo 3 encontramos una conexión de esperanza, un rayo de luz en medio del dolor del libro de Lamentaciones. Y eso es muy importante, porque normalmente es difícil verle el lado bueno a las situaciones malas.
Lamentaciones, el capítulo 3 en el que estamos, 21 y 23, dice: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidas, porque nunca decayeron sus misericordias. Y nunca van a decaer. Amén. Jeremías habla de que Dios se olvidó, de que quedaron viudos, de que quedaron huérfanos, de que quedaron desolados, de que quedaron pobres, de que ahora son esclavos. Pero con todo y eso, Él dice: no hemos sido consumidas porque nunca decayeron sus misericordias. Es decir, que en medio del caos, el profeta plasma una situación de espera, de búsqueda y de silencio. Es lo que leímos hace un momento: esperar, buscar y hacer silencio. Romanos 12:12 dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Es decir, no significa que porque hayan situaciones malas, que seamos cristianos y que seamos hijos de Dios, necesariamente tengamos que tener siempre una actitud positiva. Está bien lamentarse, está bien sufrir con la situación, no está bien quedarnos ahí, porque tenemos una esperanza constante y una esperanza venidera, que es la esperanza en Jesús. Hebreos 12:2 dice: por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, hablando y refiriéndose a Jesús. Por lo tanto, lo que podemos entender es que la oración no siempre cambia la circunstancia de manera inmediata, pero sí va a causar un efecto inmediato en la persona que ora. ¿Qué efecto causa? Le da esperanza. ¿Se siente desesperanzado? Arrodíllese delante de Dios. ¿Se siente desanimado y que todo se vino encima? Arrodíllese delante de Dios. ¿Siente que no hay solución para lo que está enfrente suyo y no encuentra consejo ni siquiera en el hombre más sabio? Arrodíllese delante de Dios. Eso es lo que nos está diciendo la palabra hasta este momento. Entonces vamos a escudriñar o a desmenuzar los versículos que hemos leído. El versículo 25 tiene, llamémoslo, una primera parte que dice: bueno es Jehová a los que en él esperan. La oración siempre debe iniciar con una actitud de espera activa, no pasiva. ¿Qué quiere decir espera activa? Es una espera que sabe que viene algo después y que se esfuerza y continúa adelante, es decir, no cae en depresión, no cae en total quietud o abandona la oración, sino que espera, pero en oración. Qué tremendo esto, ¿no? Porque cualquiera diría: no, pues yo espero, pero yo espero de brazos cruzados. No, hay que esperar en oración. Y por eso el Salmo 27:14 dice: espera en Jehová y esfuérzate. Es decir, que para el ser humano esperar requiere un esfuerzo. Yo le he colocado un título que era esta oración: espera y calla, porque son dos cosas que el ser humano normalmente le es difícil hacer. Le requiere esfuerzo. A nadie le gusta esperar, todo lo queremos ya. Por eso compramos, cuando vamos a hacer mercado, preferimos las cosas que se pueden preparar en microondas o en air fryer que las que tenemos que preparar nosotros mismos en el sartén o cocinándolas. Y no nos gusta callar porque nos gusta ser escuchados. Es muy raro el que le guste más escuchar que hablar. A muy pocos les gusta callar. A todos nos gusta más bien hablar, expresarnos, sentirnos escuchados. Pero Dios nos dice: espera, esfuérzate
en esa espera. La oración, como estamos hablando, que es esperar en Dios y esperar con fe, tampoco es exigir que suceda en un tiempo específico, sino confiar en los tiempos soberanos de Dios. Dios nos dice en Eclesiastés que todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Tiempo de reír, hay tiempo de gozar, pero recuerden y recordemos que también hay tiempo de pasar aflicción, también hay tiempo de llorar, también hay tiempo de hacer endecha, también hay tiempo de lamentarse. Pero todo tiene su tiempo y todo va a pasar. Tenemos que esforzarnos en esa espera en Dios. Dios no se retrasa. Amén. Dios no se retrasa. Él utiliza el tiempo para modelar nuestro carácter. A Dios le tomó moldear a Moisés 40 años, primero en Egipto, y 40 años después siendo pastor en el desierto. ¿Cuánto tiempo va usted y yo vamos a esperar para que Dios nos moldee? Porque Dios quiere hacer eso. Dios quiere que nos hagamos a la imagen y semejanza de Jesucristo, porque así alcanzaremos misericordia, no haciéndonos a imagen de lo que nosotros queremos en nuestro desespero, sino esperando con fe en Dios. Amén. Esta segunda parte de este versículo 25, el alma que le busca, denota algo que para mí es demasiado profundo, porque cuando hablan del alma, hablan de algo muy interior, hablan de algo que nace del corazón, del pensamiento, que involucra mucho del ser humano. Es decir, que cuando orar nos dicen que es buscar a Dios con el alma, no es solo pedir resultados, no es solo traer peticiones en la oración, no es solo hacer requerimientos delante de Dios, es buscar su presencia con el fin de acercarse y conocerlo cada vez más a Él. Pero eso no nace de una situación, porque las situaciones difíciles son las que nos llevan a ir ante Dios con peticiones. Una enfermedad, pues entonces vamos a orar por una enfermedad. O un accidente, como nuestro hermano Pedro, que oramos y Dios se glorificó, pues oramos a Dios. Pero la necesidad de orar y de conocer a Dios porque le deseo, porque le amo, porque sé quién es, nace directamente del alma. No de una situación, no de una circunstancia, sino de algo que se mueve en mi interior. De ahí debe nacer. Si la necesidad de orar en usted está naciendo de ahí, está bien. Si la necesidad de orar en usted está naciendo de las circunstancias que lo rodean, pues entonces tiene un Dios bombero, tiene un Dios SOS, tiene un Dios 911, que Dios es bueno y responde. Pero no es lo que Dios nos pide como personas que le adoran en espíritu y en verdad. Buscar con el alma implica una profundidad sincera del corazón. La palabra de Dios dice en el Salmo 41, un versículo muy 42:1, un versículo muy conocido como: el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Porque si no tengo esa sed que tiene el siervo buscando las aguas, y si no tengo esa sed pero hacia Dios, me muero. Porque esa es la situación del siervo, él se muere. No es que sienta que se muere, es que se muere de verdad, porque necesita el agua. Nosotros sin Dios moriríamos espiritualmente. Dejaríamos de estar vinculados con Él, contristaríamos al Espíritu Santo y dejaríamos de ser sus hijos. Si nuestra alma no anhela esa presencia de Dios, dijo David, el salmista: mi alma
tiene sed de ti, del Dios vivo, del Dios poderoso, y pudiéramos decir todos los atributos de Dios, pero no necesariamente tener una petición, sino que le buscamos y tenemos esa sed por la grandeza que Él es, porque el amor que Él nos ha demostrado al enviar a su Hijo Jesucristo a la cruz del Calvario y darnos salvación. Orar es callar, pero callar en confianza. Este es el versículo 26. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Ese silencio es callar. Y esto es tremendo porque estaba iniciando la vida cristiana y me encontré en Cúcuta con un hermano que después de hablar resultó ser un primo, como en cuarta generación, y llevaba muchos años en la vida cristiana y había pasado por procesos muy tremendos. Y yo le pregunté, porque yo estaba empezando, ¿cuál es el secreto para serle fiel durante tantos años a Dios? Le hice esa pregunta específicamente a él porque tenía mucha curiosidad de cómo él durante tantos años había logrado permanecer delante de Dios. Y él me dijo: muchas veces mi oración es un silencio. Callo delante de Él y espero en Él. Y me arrodillo y guardo silencio a veces durante horas. Eso me contó él. Yo no he podido llegar a hacer eso. Pero entendí que este silencio en la oración refleja madurez espiritual. Y es algo que debemos procurar aprender y permitir que Dios nos enseñe también. Salmo 62:1 dice: en Dios solamente reposa mi alma. Cuando hablamos bastante es porque estamos angustiados y tenemos que desahogarnos. Pero cuando entendemos que en la oración ahí está el Todopoderoso, podemos guardar silencio y estar reposadamente tranquilos, que cualquiera diga: oiga, qué extraño, este hermano le están pasando cosas muy malas, pero ¿por qué se ve tan tranquilo? Porque está guardando silencio delante de Dios en la oración. No siempre articular palabras significa rendición o reconocer a Dios. También el Salmo 46:10: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Lo acabamos de leer, ¿no? Estad quietos y reconoced que yo soy Dios. Esa quietud involucra un estado de no movimiento, pero también de silencio. De saber que si ya le entregué algo en las manos a Dios, o que si mi vida está en las manos de Dios, puedo estar tranquilo. Yo puedo quedarme quieto. Yo puedo estar reposado en la situación de mayor angustia y no salir corriendo, sino que a través de esa quietud yo estoy reconociendo que Dios tiene todo en control, que Él es soberano, que a Él no se le escapa absolutamente nada, que inclusive las lágrimas que nosotros hemos llorado, Él las ha contado. Amén. Y por supuesto el silencio tampoco es ausencia de fe. Habacuc 2:20: el Señor está en su santo templo. Calle delante de Él toda la tierra. Ninguna palabra que nosotros digamos, por más articulada, por más poética, por más sublime, podrá describir la grandeza de Dios. Eso es lo que
yo entiendo delante de que por eso es tan importante empezar a aprender y saber cuándo guardar silencio. Hay muchas veces que a mí me han sucedido cosas impresionantes que yo no he tenido palabras para decirle a Dios cuán agradecido estoy. Eso pasó en unos meses antes de venirme acá a Bogotá en el 2021, exactamente un mes. Dios nos permitió hacer un viaje misionero al Catatumbo, y en el Catatumbo siempre ha habido esta situación de guerra, de guerrillas, de paramilitarismo, y para ellos un predicador, un pastor o cualquier evangelista o cualquier cristiano que vaya dispuesto a predicar es un peligro, porque si le predica a uno de ellos, posiblemente pierda un integrante de sus filas. Entonces íbamos en la moto por un camino más o menos de 4 horas, totalmente destapado, y yo dije, ahí hay una caseta, voy a parar para ver si de pronto me pueden ajustar la cadena y aceitarla, porque pues totalmente destapado, mucha tierra. Entonces yo, aprovechar, nos tomamos de pronto un refresco, una gaseosa. Hicimos esa pausa y al rato llegó uno de los hijos de la hermana donde íbamos a llegar, allá al Catatumbo, y llegó muy asustado y nos dijo, hermano, ¿ustedes están bien? Yo, sí, claro. Es que le acaban de hacer un atentado a una moto y a unas personas que venían exactamente vestidas igual que ustedes. Negra, vestidos así, vestidos. ¿Y qué pasó? Dijo, no, les echaron disparos y les tiraron una granada. Entonces él me dijo, a lo mejor venía para ustedes, pero yo dije, pero Dios, ¿cómo hace que paremos? Dios, ¿cómo hace que nos detengamos y nos guarda de tremendo mal? Y yo digo, pero yo ¿cómo le agradezco esto a Dios? ¿Con qué palabras le digo que lo que acaba de hacer él no lo había podido hacer ningún escolta, ningún escuadrón de protección personal, no lo había podido hacer yo con mis mismas manos ni con mi mismo pensamiento, sino solamente él podía tener eso en control? Dios es bueno. Y esas son las veces que de pronto nosotros nos hemos dado cuenta, pero infinidad de veces Dios ha estado guardando tu vida y Dios ha estado guardando la mía, y nosotros ¿qué podemos hacer ante eso? Callar y reconocer su grandeza. Amén. Ya para finalizar, entonces debemos esperar en fe, buscar con el alma y callar con confianza. Esas 3 acciones debemos hacer en el momento de que la tribulación está colocando complicada. Lo decía hace un momento la hermana Mariela, ¿no? Situaciones difíciles, complejas, noticias malísimas todos los días. Hoy hablaba con la pastora y le decía que bueno, la semana pasada no me vieron acá en la iglesia el domingo porque estaba en La Guajira. Ya es complicado el orden público también, pero todo estuvo muy tranquilo y pudimos hacer la labor que podíamos ir a hacer y tener la satisfacción de cumplir la misión. Y le comentaba, ahora el 1 de agosto, el 31 de julio, debemos salir para el Cauca, llegar al Popayán y trasladarnos a Caldono. Entonces, claro, ahí ustedes miran las noticias, allá es donde los cilindros bombas, los atentados, los policías muertos, todo. Yo le dije, pero es que la situación está así en todo el país. Y no vamos a hacer una labor humana, sino una labor de llevar la palabra de Dios.
¿Y qué podemos hacer ante esa grandeza de Dios que nos protege en todo momento? Hacer su voluntad, cumplir con el propósito que Él tiene, que es que el Evangelio de Jesucristo sea predicado hasta el último rincón de Colombia. Allá en Caldono hay pastores del Movimiento Misionero Mundial y de muchas otras iglesias, y en diferentes comunidades indígenas NASA hay personas que tienen afinidad con esta obra y con muchas otras iglesias, y nos escriben y nos dicen: hermanos, tenemos la esperanza de que con su venida y con la venida que traen la palabra de Dios, porque ustedes vienen, pero lo importante de que nosotros vayamos es que nosotros vamos a llevar la Biblia. Nosotros no somos los protagonistas ahí. El protagonista siempre, en todo momento, es Dios y su palabra. Y ellos tienen la esperanza de que al hacer eso, su tierra sea sanada, que algo cambie. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer ante todas las noticias, ante todos los peligros? Orar, esperando, buscando con el alma y callando. La oración seguramente no va a tener una respuesta inmediata, pero va a ocasionar una transformación. Nosotros día tras día tenemos que sentir esa sed de Dios, esa sed de Jehová de los ejércitos, esa sed del Dios vivo. Empezamos un proceso de transformación cuando le aceptamos como nuestro Dios, pero todos los días necesitamos caminar cada vez más hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Logrémoslo y pidámosle a Dios que podamos lograrlo a través de la oración. Coloquémonos en pie, mis amados hermanos, y vamos a orar específicamente pidiéndole eso a Dios. Él conoce todas las noticias, Él conoce todas las enfermedades, y Él conoce que nosotros necesitamos ser transformados. En este momento necesitamos ser transformados por Él. Señor, gracias